Calculemos la derivada de la potencia x a la n. Antes de calcular la derivada de la potencia x a la n, recuerden que decimos que una función es diferenciable en un punto si la derivada existe en ese punto. Y recuerden que hemos definido la función derivada a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h si este límite existe, ¿sí? De nuevo, antes de hablar y de considerar, empezar a hacer el análisis de a qué es igual la derivada de la potencia de la variable x, vamos a hablar del concepto de factorial. Recuerden que n factorial, que se escribe así, n con un signo de exclamación, por definición es el producto de todos los enteros positivos menores o iguales que n. N factorial está definido para enteros positivos. Bueno, y también por convención, 0 factorial está definido como 1. Así que, por ejemplo, qué sé yo, 3 factorial es 3 por 2 por 1, que sería 6. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, pues 24. 4 factorial, 24. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que serían, ¿cuánto? 120, y por ahí sigue, ¿no? Que el factorial es una expresión que crece bastante rápido. Y atado a este concepto del factorial está lo que se conoce como el coeficiente binomial. Esto se lee n escoge k. N tiene que ser mayor o igual a k para que esto tenga sentido, y n y k son números enteros no negativos. Y n escoge k se define como n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Y esta expresión, que parece una fracción, sorprendentemente podemos demostrar que esta expresión siempre es un número entero positivo, aunque parece una fracción. Cuando usted simplifica, siempre va a ser capaz de eliminar todos los números que están en el denominador, todos los factores que están en el denominador. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 5 escoge 3, ¿verdad? Y recuerden que el coeficiente binomial n escoge k es n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Así que 5 escoge 3 sería 5 factorial sobre 3 factorial por 5 menos 3 factorial. 5 menos 3 factorial es 2 factorial. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Este 3 por 2 por 1 lo recogí aquí, lo dejé como 3 factorial para poder cancelarlo con este otro 3 factorial que está acá abajo. Y nos queda, estos dos se van y te queda 5 por 4 entre 2 factorial, que es 2. Así que tiene 5 por 4, 20, entre 2, 10. ¿Sí? Así que esto, de hecho, también se utiliza para saber cuántas maneras tienes de escoger 3 objetos si tienes 5 objetos. Esta expresión matemática te está diciendo que hay 10 maneras distintas de hacer eso. Y entre otras cosas, vean que es un número entero, no es una fracción. Por ejemplo, aquí tenemos otro, dice 11 escoge 6, el mismo procedimiento, 11 factorial entre 6 factorial entre 11 menos 6, que es 5 factorial. Y vamos por aquí, 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 3, por 4, por 2, por 1. Pero este 6 factorial, aquí lo cancelamos con este acá abajo. Y nos queda 11 por 10, por 9, por 8, por 7, entre 5 factorial. Y 5 factorial, recuerden que es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. El 1 no lo escribí porque no nos afecta el resultado. Y como ven aquí, por ejemplo, tenemos, que cancelé de aquí, bueno, 5 por 2, este 5 por 2 lo podemos eliminar con el 10 que está acá arriba. Nos queda 11 por 9 por 8 por 7 y el 4 por 3 aquí. Este 4 con el 8 me deja 2 en el numerador, y este 3 con el 9 me deja 3 en el numerador. Así que tenemos 11 por 3 por 2 por 7, que nos quedan 462. 462 maneras de escoger distintas, de escoger 6 objetos si tenemos 11 objetos. En general, pueden verificar cuántas maneras tengo de escoger 0 objetos si tengo n objetos. Pues eso es n factorial sobre 0 factorial por n menos 0, que es n factorial, y n factorial con n factorial se va, y obviamente 1 sobre 1 me queda 1. ¿Y cuántas maneras tengo de escoger 0 objetos si tengo n objetos? Pues realmente tengo una manera de hacerlo, y eso es no cogiendo ninguno.
esto es simétrico, ven que vamos en el espectro va desde 0 hasta n, o de n a 0, n menos 1, con 1, etcétera. Pero pueden calcular que cuántas maneras tengo de escoger n objetos si tengo n objetos. Bueno, pues de nuevo, hay una sola manera de hacer eso, que es cogiéndolo todo, pero matemáticamente esto también es cierto. Tienes n factorial sobre n factorial por n menos n factorial, n menos n 0 factorial. Recuerden que 0 factorial es 1 por convención, así que tenemos n factorial sobre n factorial, se cancelan y esto me queda 1 sobre 1, que es 1. Por acá, ¿cuántas maneras tengo de escoger n menos 1 objetos si tengo n objetos? Pueden verificar por aquí que nos queda n. Igualmente pueden verificar que cuántas maneras tengo de escoger un objeto si tengo n, también es n. Y tenemos esas muestras por ahí. Ya con esto del coeficiente binomial, pues tratemos de trabajar con un binomio. ¿Qué tal si tenemos el binomio a más b a la n? Queremos saber qué es eso. Por definición, y lo pueden demostrar, esto va a ser n escoge 0. Vas a ir subiendo, n escoge 0, n escoge 1, n escoge 2, n escoge 3, n escoge 4, hasta que llegues a n escoge n, que va a ser el último. Fíjense que las potencias de a van a ir bajando desde n hasta 0. Aquí tengo a la n menos 1, a la n menos 2, a la n menos 3, a la n menos 4, hasta que llego a la 1, a la 0. ¿sí? Y las potencias de b van subiendo 1 a 1 también. B a la 0, b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la 4, hasta que llegamos a b a la n. Y nosotros calculamos que n escoge 0 era 1, así que tenemos aquí 1. N escoge 1 es n. Lo mismo, n escoge n menos 1 es n. Y n escoge n es 1. Así que tenemos por aquí esta expresión. Y por supuesto b a la 0 es 1 y por acá a la 0 es 1, por eso no los escribí. Y bueno, y b a la 1 es b. Lo mismo por acá, a la 1 es a. Y tenemos entonces esta expresión que nos dice cuánto es el binomio. Podemos calcular cada uno de estos coeficientes binomiales, pero no nos interesa para efectos de lo que vamos a hacer ahora. Y acá abajo lo que hice fue que en lugar de tener a más b a la n, escribí el x más h a la n, sustituyendo donde tenía a, pones x, donde tenía b, pones entonces h, y nos queda esta expresión. Fíjense que básicamente lo que me va a interesar son estos primeros dos términos, pero lo importante es que estos coeficientes binomiales son números que no dependen de h, en todo caso dependen de n. ¿sí? Y volvemos entonces a la pregunta de umbral que habíamos comenzado, ¿a qué es igual la derivada de la potencia de x a la n? Pues por definición, la derivada con respecto a x de x a la n es el límite cuando h tiende a 0 de x más h a la n menos x a la n sobre h. Ahí ven por qué utilizamos o estábamos calculando cuánto era la expansión binomial de ese binomio x más h a la n, y por qué estábamos hablando del coeficiente binomial y por qué estábamos hablando entonces del factorial en términos de este cómputo que estamos haciendo. Esto que tenemos aquí lo estoy copiando de la plantilla anterior que expandimos con x y h, y como ven, este factor x a la n se va con este factor x a la n, y todos los factores que quedan están por acá, mírenlos aquí. ¿sí? Y si se fijan, todos los factores que sobreviven tienen al menos una h. h al cuadrado, h al cubo, h a la 4, hasta h a la n-1, h a la n. Si nosotros factorizamos entonces una h de cada uno de estos términos, la podemos cancelar con la h que tenemos en el denominador. Y acá en este primer factor nos queda n por x a la n-1. N escoge 2, x a la n-2 por h, más n escoge 3, x a la n-3, h al cuadrado, hasta que llegamos a la última, que recuerden que estamos sacando un factor de h, aquí nos queda entonces x a la h, n x h a la n-1, y por acá h a la n-1. ¿sí? Y si se fijan, entonces del segundo término en adelante, una vez cancelo este factor de h con la h que tenía en el denominador, todos los factores de h, todos los términos que quedan a partir del segundo tienen un factor de h que cuando sustituimos h igual a 0, todos estos factores se van y el único factor que sobrevive, el único término que sobrevive es n por x a la n-1. Así que la derivada con respecto a x de x a la n es n por x a la n-1. La derivada con
con respecto a x de x a la n es n por x a la n menos 1. Fíjense que sería como si estuviésemos bajando el exponente aquí de la x y le restamos 1 al exponente que queda, que sobrevive. ¿Sí? La derivada con respecto a x de x a la n es n por x a la n menos 1. Y con esta información podemos calcular entonces la derivada de cualquier polinomio, porque ya habíamos verificado que la derivada de cualquier constante era 0. Habíamos verificado que la derivada de la variable x con respecto a x es 1. La variable de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas de las funciones y la derivada de la resta de dos funciones es la resta de la derivada de las funciones. Y ahora acabamos de demostrar que la derivada de una potencia es esa potencia por x a la una potencia menos. Así que como cualquier polinomio es una combinación lineal de esos factores que hemos estado hablando, tenemos entonces que la derivada de p de x igual a la n por x a la n más a la n menos 1 x a la n menos 1, así hasta que llegamos a al cuadrado x cuadrado más a la 1 x más a sub 0, es a sub n por n x a la n menos 1. Acá nos queda a sub n menos 1 por n menos 1 por x a la n menos 2, y así seguimos bajando cada una de las exponentes y nos queda hasta que llegamos a lo último acá, los últimos tres términos, a sub 2 por 2x a la 1 más a sub 1 por la derivada de x que es 1, ¿verdad? Por eso tenemos a sub 1 solo aquí, y la derivada de a sub 0 siendo una constante es 0. Así que así podemos calcular de manera fácil la derivada de cualquier polinomio.